¿Qué tal? Soy Juan Pablo Herencia, esto es Libros en Ruta. Para los que este sea vuestro primer programa, os recuerdo que esto es una colaboración con el Cosaco en la que intentaré acercaros a algunos textos que podéis llevar encima cuando vayáis en vuestra ruta particular. Tienen que tener dos características. Primero, que sean especialmente cortos para poder leerlos en el camino, y segundo, que sean especialmente pequeños en su formato para poder llevarlos encima. Así que bienvenidos. De Luis de la Cruz contra el running, corriendo hasta morir en la ciudad postindustrial. De entrada, Luis de la Cruz es bastante claro desde el inicio. En su introducción ya comenta que él nunca ha corrido, pero esto no desmerece para nada el libro, puesto que no es más que una reflexión y no pretende ser mucho más que eso. Diferencia entre correr como actividad física y el running como estilo de vida, y esto va a ser la tónica que va a ir desgranando a lo largo de todo el libro. Nos plantea el deporte en general como un reflejo de la sociedad en la que se desempeña esa actividad deportiva, y además como una manera muy funcional de instaurar ciertas éticas como la burguesa y la capitalista. Se suceden funciones como la sublimación de la violencia, la aceptación de la competitividad y la entronización del coraje y del elitismo. Tras ello nos comenta la aparición de lugares dedicados exclusivamente a los deportes y cómo sus reglas se han ido fijando cada vez de manera más estricta. Todo esto de mano del desarrollo de los planes urbanísticos y de las haciendas de cada uno de los países. Lo que en principio era el tiempo libre de los obreros poco a poco se va constriñendo dentro de un plan específico. Pone el foco en el Reino Unido y en el camino paralelo que desarrollan el deporte y la colonización. Con la consecución de las 8 horas, el capitalismo toma el tiempo libre del obrero y lo convierte en algo comercial. Llega, por tanto, el deporte profesional y el dinero asociado a ello. La respuesta anarquista, por supuesto, es el deporte no competitivo y socializado en pleno contacto con la naturaleza. De la Cruz nos plantea cómo el deporte espectáculo está en su momento de mayor auge actualmente. Sin embargo, la práctica no profesional del mismo va decayendo en picado. Esto va de la mano de 1. Crecimiento de deportes y variables individualistas. 2. Aumento del valor de la mercancía cuerpo. Y aparecen nuevas reconfiguraciones de deportes antiguos, pero ahora con nombres ingleses. El deporte y su espacio se vuelven claramente mercancía. Es curioso, nunca me había fijado, pero De la Cruz lo comenta en el libro. Estados Unidos solo fomenta la práctica de ciertos deportes que le van especialmente bien. Este puede ser, por ejemplo, el motor del auge del maratón en Estados Unidos. Y como a Estados Unidos se le da bien el atletismo, Maratón de Boston. Al principio nada de premios en metálico. Hasta que en los 80 las empresas se encargan de entrar a patrocinar y de entregar premios en metálico. Y qué curioso, en cuanto Estados Unidos comienza a tener más victorias en las Olimpiadas, en la parte de atletismo, se desarrollan nuevas maratones y para colmo siempre asociadas a eventos de carácter nacionalista. El nacimiento del maratón moderno con el beneplácito del nacionalismo historicista queda patente. Y para colmo, los Juegos Olímpicos son un enorme motor para la gentrificación, cambiando no solamente la arquitectura urbana, sino también la arquitectura social. Más adelante De la Cruz nos comenta cómo hay una época en la que en Estados Unidos el sedentarismo comienza a ser un problema preocupante. Y aparecen los primeros manuales de jogging desde el punto de vista de la salud, por supuesto, asociados al perfeccionamiento del material para desarrollar el jogging. Zapatillas de deporte cada vez más perfeccionadas. Pronto aparece Nike y su logotipo, que está en todos lados, el swoosh. La génesis de Nike es similar a la de otro buque insignia del capitalismo, Apple. Sus valores, como simplicidad y estatus, se tornan en los valores propios de la clase media. Ambas marcas dan una cara sana, agradable, incluso bohemia, aunque fabriquen sus productos en países que se pasan por el forro los derechos humanos. Cuando el autor se pone de lleno con el running, lo propone como un método que abunda en la aculturación, es decir, que va en contra de los valores y las formas particulares del deporte en cada zona. Y su imaginario se nutre de imágenes, valga la redundancia, cada vez más globalizadas. De hecho, las marcas de ropa y de calzado se encargan de ello. Reconozco que mis partes favoritas del libro tienen que ver con el desarrollo de ciertos momentos históricos, como por ejemplo el paso de la libertad que supuso los 70 a el culto al cuerpo que comenzó
a desarrollarse en los 80 y a una salud y a una perfección que no tenían nada que ver con el ideal de los 70. Mediante este culto al cuerpo sano, el gimnasio se tornará un templo al servicio de estas ideas y, por supuesto, un reproductor de la ideología dominante. ¿Eso te interesa? La autoestima comienza a bascular en relación con la comparación con el otro. Esta competitividad llega hasta un punto en el que se entroniza la salud y los logros personales cuando, por ejemplo, se suben las hazañas deportivas a las redes sociales. Entrando de lleno en cómo se desarrollan las ciudades y su relación con el deporte en concreto y con el running en particular, desarrolla el concepto de WASP, W-A-S-P, y define a una clase media propietaria de los suburbios, cada vez más segregados. La ciudad se torna en el imaginario en algo salvaje, por lo tanto hay que huir de ella y convertir nuestros suburbios en una especie de fortificación que segregue. Los blancos crean desde entonces sus refugios disneyificados. Además, esto coincide con la entronización de lo masculino dentro del marco del avance de Playboy y de su mítica mansión. La mujer pasa a ser el trofeo del varón blanco y, por supuesto, no homosexual. Esta sociedad WASP, que se acomoda y se sedentariza, tiene mal el corazón. Y aquí llega la invención del jogging para paliarlo. Paralelamente, los centros urbanos se llenan de jóvenes sanos con sus zapatillas de running y pidiendo espacios para poder desarrollar su deporte favorito. Este modelo de urbanizaciones privadas se ha exportado con gran éxito a otros países, como por ejemplo el nuestro, para mayor gloria de la segregación. En estos nuevos usos de la calle, mucho más pulcros, mucho más limpios y mucho más ordenados, el running campa a sus anchas y se convierte en rey. En este omnivorismo cultural todo es más comercial y más pop. El mainstream derrota la contracultura y acapara el capital cultural popular. Y de la Cruz propone que el running, en principio algo tan sencillo como echar a correr, se basa en auténticas diferencias de clase. Zapatillas deportivas, pulsómetros, GPS, teléfonos de última generación, rutas concretas para practicar running. El running se torna la imagen del emprendedor. Y la autoayuda y el coaching se suben al carro y comienza el running como terapia. Me he quedado con la miel en los labios con un capítulo que se llama Correr en la ciudad masculina, en el que desarrolla ciertas ideas que me parecen muy interesantes y que merecerían otro libro aparte. Puesto que históricamente la calle ha sido el espacio otorgado al hombre y a la mujer se le ha relegado a un lugar dentro de las casas, ahora la mujer cuando está en la calle está de prestado, está prácticamente invitada y además está ahí para ser encontrada y cortejada. Son las invitadas al terreno propio del hombre, por lo tanto, si van a salir a correr, tienen que hacerlo acompañadas o ir con muchísima precaución. Atendiendo a los datos de violencia contra las mujeres, esto no es ninguna exageración. El relato de Karen Cordano y su acoso que sufrió cuando salía a correr vertebra todo este capítulo. La mujer deportista y su cada vez más menguante atuendo se convierte en la pin-up moderna. Y no voy a comentar nada del recorrido histórico de la mujer dentro del deporte porque os lo dejo para que le echéis un vistazo en el libro, pero ya os digo que no tiene desperdicio tal como lo comenta De la Cruz. Pero os adelanto, caídas de útero, marimachos y espacios autónomos contra espacios represivos. Aunque en su momento existieron fuertes eventos deportivos contestatarios, han dejado paso poco a poco al deporte profesional, institucionalizado y burocratizado. Un ejemplo que propone el autor como contestación al sistema son las masas críticas de ciclistas como reapropiación del espacio. Lamentablemente el running está mucho más asociado, por ejemplo, a carreras benéficas organizadas desde arriba. La bici, por ejemplo, es una respuesta a la omnipresencia del automóvil en el tejido urbano. El running, por su parte, una confirmación del diseño de la ciudad. Correr por las aceras. Insisto de nuevo, el correr tal cual no es el objetivo de la crítica de este libro. Al contrario, Luis de la Cruz reconoce sus innumerables beneficios. La individualización, la competitividad, una concreta representación del cuerpo, la comercialización. Ahí están algunos de sus puntos oscuros. Los habitantes de la ciudad nos hemos convertido en un rebaño guiado y en trazar estas guías el running tiene mucho que decir. Los deportes en equipo, el contacto con la naturaleza, la no competitividad, la alegría, la diversidad, esos deberían ser los pilares fundamentales del deporte desde el punto de vista del anarquismo. Finalmente, este es un libro interesante, bien documentado y tremendamente lúcido. Y los que se estén acercando al libro solamente por el título, Contra el Running, van a encontrar una reflexión que se aleja mucho de simplemente una crítica fácil y falta de sustancia para desarrollar un entramado teórico muy interesante.
de la editorial jiennense Piedra, Papel, Libros, contra el running, corriendo hasta morir en la ciudad postindustrial de Luis de la Cruz. Y hasta aquí, Libros en Ruta. Os recuerdo, por si todavía no lo habéis hecho, que podéis suscribiros al canal del Cosaco y que podéis echarle un vistazo a su Twitter, a mi Twitter en particular y al Twitter de CNT Córdoba. Además de, en un segundo plano, mis comentarios de libros. Yo soy Juan Pablo Herencia, esto ha sido Libros en Ruta y... ¡a hacer kilómetros!